¿Cuántas veces en el día debemos comer? ¿1, 3 o 5 veces? ¿Realmente comer 3 veces en el día es una tradición cultural o una necesidad biológica? ¿Alguna vez te has preguntado qué significan las palabras desayuno, almuerzo y cena? Hola a todos y bienvenidos a nuestra cita. Soy la doctora Mayerlina Álvarez Quintero, soy médico con enfoque funcional y soy estratega de estilo de vida saludable a personas con síndrome metabólico. Y ayudo a las personas a recuperar su peso activando el viaje hacia una salud plena e integral. Y el día de hoy te voy a llevar a un viaje. Vamos a hacer un viaje al pasado en donde descubriremos en qué punto de la historia empezamos a comer tantas veces. Así que te invito para que te quedes hasta el final de este live y me ayudes a entender si realmente comer tantas veces en el día es una tradición popular, es una tradición cultural o es una necesidad biológica. Así que en estos momentos les voy a pedir que me regalen unos minuticos para comprobar conectividad tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí ya estoy viendo algunas personas conectadas. Listo, vamos a confirmar en Facebook. Un momento, por favor. Bien. Acá veo todo bien. Y en Instagram veo ya algunas personas conectadas. Muchísimas gracias por estar en este live. Veo compañeras, muchísimas gracias, y también veo algunos de mis pacientes. Listo. Bueno, muchísimas gracias por estar en este live y bienvenidos. Y para comenzar, quiero contarles una historia. Es la historia del pescado en el sartén. Había una vez una niña de aproximadamente 9 años, como mi hija, quien veía que su mamá le quitaba la cola al pescado y le quitaba la cabeza. Luego cogía el pescado y lo colocaba en un sartén con aceite para freír. A la niña le pareció muy curioso lo que la mamá hacía, así que se le acercó y le preguntó por qué le quitaba la cabeza y la cola. La mamá se quedó pensando y le dijo: no sé, lo vi hacer por tu abuela y siempre lo he hecho así. ¿Por qué no vas y le preguntas y luego vienes y me cuentas? Así que la niña se acercó donde la abuela y le hizo la pregunta. La abuela se quedó pensando y le dijo: la verdad no sé. Lo aprendí de tu bisabuela y siempre lo he hecho así. ¿Por qué no vas donde la bisabuela y le preguntas? Así que la niña no se quedó con la curiosidad y se acercó donde la bisabuela y le hizo la pregunta. Y la bisabuela se quedó pensando: ¿sabes que no sé por qué tu mamá y tu abuela lo hacen? Yo lo hacía simplemente porque tenía un sartén muy pequeño y no me cabía el pescado. Por esa razón tenía que quitarle la cabeza y la cola. ¿A qué quiero llegar con esta historia? Que muchas veces, casi de forma automática, hacemos cosas que están socialmente aceptadas y no sabemos con claridad ni para qué las hacemos ni por qué las hacemos. Cuando estaba estudiando sobre metabolismo y obesidad, llegué a una materia que me encantó, que era la historia de la obesidad. Y ahí me di cuenta cómo nosotros, los seres humanos, hemos prácticamente obligado a nuestro cuerpo a adaptarse a diferentes costumbres, las cuales se han hecho simplemente por cubrir necesidades por las diferentes actividades que nosotros hacemos cotidianamente. Así que en estos momentos vamos a ir al maravilloso mundo de la imaginación y nos vamos a ir a una época muy muy lejana. Nos vamos a ir a la época paleolítica. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo. Bueno, a Nancy conectada, muchísimas gracias. Listo. Nuestros ancestros en esa época dependían de dos cosas. Dependían de la caza y dependían de la recolección de lo que encontraban por ahí. Y esas actividades también dependían de dos factores. Dependían de la época del año y también dependían de dónde cazaban. De modo que por cientos de miles de años el hombre comía una sola vez y generalmente lo hacía en horas de la tarde cuando llegaba el grupo de cazadores, y eso sí lograban cazar. En un punto que quiero que tengamos en cuenta era la base de la alimentación de esa época, que estaba dada por 3 tipos de alimentos:
alimentos salvajes, alimentos no procesados y alimentos de su entorno. Eso es lo que conocemos hoy en día como dieta paleolítica. Es la dieta de nuestros ancestros. Y este tipo de alimentación llevó a que nuestros genes se programaran. Se conoce como programación genética. Y esta programación genética está dado siempre hacia la supervivencia. Siempre está dado al ahorro de energía. Por esa razón, nuestro organismo siempre va a buscar alimentos ricos en grasas y proteínas. ¿Para qué? Para prepararnos cuando estemos en esos momentos de hambruna. Totalmente diferente a lo que hacemos actualmente, ¿verdad? Para no salirnos un poco del contexto, que eso lo vamos a ir hablando en otros live, la costumbre de comer una sola vez en el día prácticamente se hizo durante muchísimos años, incluso con la adaptación de la agricultura y de la formación de las nuevas civilizaciones. Algo importante a destacar era no solamente que ellos comían una sola vez en el día, sino era la cantidad de alimento que había de acuerdo al estrato social en el que se ubicaban. Por ejemplo, en la clase privilegiada de Egipto comían bueyes, comían terneras, cabras, mientras que la clase baja comía lentejas, hortalizas y legumbres. Fue en esa época donde se inventó el pan, así que vemos cómo es de viejo, ¿verdad? Por ejemplo, para los romanos consideraban ellos que comer saludable se debía hacer una vez en el día. Y ellos decían que comer más de una vez era glotonería. Pero ¿saben la cantidad de alimento que habían en los tan famosos bacanales? Era muchísimo. Ya en esa época se introdujo más verdura en el tipo de alimentación. Pero los bacanales eran tan excesivos que en esa época se crearon los famosos vomitorios, donde las personas tenían que vomitar porque tenían que seguir comiendo, porque era una falta de respeto no comer lo que el anfitrión les daba. Y yo creo que esa costumbre la tenemos todavía, no la del vomitar, sino muchas veces el no saber decirle no a nuestro anfitrión. Y quiero abrir un paréntesis acá. Muchas veces cuando estamos en este proceso de cambiar de hábitos, uno de los obstáculos más grandes que me refieren mis pacientes es que no saben qué hacer cuando los invitan a reuniones sociales, sea de su familia o sea de su trabajo. Yo les digo, en este tipo de cambio no tenemos que enclaustrarnos, no tenemos que encerrarnos, no tenemos que vivir debajo de una cueva, ¿sí? Tenemos que salir al mundo y tenemos que hacerle ver a nuestros familiares, amigos, jefes, nuestros anfitriones, de que los cambios que nosotros estamos haciendo es por nuestra salud. Así que podemos llegar a varios consensos. Uno, podemos hacer, por ejemplo, que antes de irnos a una reunión, comamos en nuestra casa, ¿sí? Y pasemos la noche disfrutando de la fiesta sin aceptar nada. O podemos simplemente mirar lo que hay dentro de lo que ofrece nuestro anfitrión y pues hoy en día digamos que ya los snacks y el tipo de comida ha cambiado mucho, ¿sí? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, tablas de queso, así que ese tipo de comida podemos aceptar. Y acepta agua en vez de gaseosa. Y hagámosle entender a nuestro anfitrión que no queremos rechazarlo simplemente porque no queremos, es porque estamos haciendo un proceso de sanidad. Porque de pronto en ese momento estamos con obesidad, con diabetes, con algún síndrome metabólico, alguna cosa, ¿sí? Así que es muy importante pararnos firmes y decir con sinceridad el proceso por el que nosotros estamos. Muchas veces nos hacen bullying, yo no sé si les ha pasado. Cuando yo empecé a hacer estos cambios de estilo de vida, a mí en el trabajo me hacían bullying por mi almuerzo. Pero yo pienso, creo y estoy convencida de que uno tiene que pararse firme y decir a las personas que lo que tú estás haciendo es por amor a ti mismo. Lo que yo no concibo a veces es que hay muchas personas que toda la vida están a dieta y uno no les ve ningún cambio. Bueno, acá Erika me dice, me pasa o a veces tu familia no comparte tus hábitos de alimentación. Eso es verdad. Nuestra familia nos hace bullying cuando estamos comenzando en estos cambios. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo me decía, niña, te vas a enfermar con lo poquito que tú comes. Mi esposo es costeño.
y me decía que me iba a enfermar por lo poquito que yo estaba comiendo. Y la verdad, lo que yo estaba comiendo me satisfacía, me hacía sentir muy bien. Poco a poco le fui enseñando que lo que yo estaba haciendo no era para mal mío, era para bien mío. Cuando empezó a ver los cambios en mi estado físico, en mis laboratorios, en mi energía, empezó a cambiar. Todavía estamos en proceso que él cambia hábitos, porque les confieso, aquí la que más come saludable soy yo, pero ahí van, aceptándome algunos cambios que son muy importantes. Listo, no nos salgamos del contexto de lo que estamos haciendo. Ok. Estábamos hablando que prácticamente desde la época paleolítica, vamos por los egipcios, por los romanos, ¿cuántas veces en el día comían? Una vez en el día, ¿sí? Y recordemos que en esa época las personas se basaban mucho las actividades de acuerdo a la luz del sol. Por eso ellos se levantaban muy temprano, pero también se iban a acostar muy temprano. Por esa razón, esa única comida la hacían generalmente al mediodía o después del mediodía. Tengan en cuenta ese dato. En la Edad Media, ya más adelante, todavía seguían comiendo una vez en el día. Los campesinos, por ejemplo, ellos comían verduras, cereales y legumbres. Y leguminosas también. Y los nobles seguían con esas grandes comilonas. Así que si nos damos cuenta, prácticamente durante muchísimos años el hombre comía una sola vez. Entonces, ¿en qué momento de la historia empezamos a comer tantas veces? ¿Se han preguntado eso? Resulta que cuando el hombre pasó de trabajar en el campo a trabajar a la ciudad, principalmente en la época de la Revolución Industrial, empezaron a emplearse y fueron las mismas empresas que se dieron cuenta que los hombres no aguantaban esas largas horas laborales con una sola comida. Por eso se implementó una comida tempranera. Ahora, ¿se acuerdan que les dije de que antiguamente se basaban sus actividades con la luz del sol? En la época de la Revolución Industrial ya se implementó la luz artificial. Así que esa única comida que hacían empezó a espaciarse aún más. Así que hubo la necesidad de colocar un pequeño alimento o algo ligero entre las dos comidas. Así que nos damos cuenta que ahí empezamos a tener nuestros 3 tiempos como conocemos. ¿Qué significan estos nombres de desayuno, almuerzo y cena? ¿Se han preguntado? Resulta que en la noche, después de que nosotros comemos, entramos en una etapa de ayuno. Al otro día, cuando comemos algo, lo que hacemos es que rompemos ese ayuno. Por eso la palabra desayuno significa después del ayuno. Y en inglés, breakfast, espero decirlo bien, significa romper el ayuno. La cena, que era la comida principal, que se hacía una sola vez en el día, en latín cena significa gran comida en la clase social alta. Y almuerzo o lunch en inglés es una pequeña comida, ¿sí? Una comida ligera. Ahora quiero preguntarles, ¿realmente cómo deberíamos nosotros comer entonces? ¿Como lo hacían desde la época paleolítica hasta la Edad Media, una vez al día, en la tarde, con gran cantidad? ¿O hacerlo como se empezó a estipular después de la Revolución Industrial, la principal comida era el desayuno, ¿sí? Yo quiero saber cuántos de aquí, tanto en Instagram como en Facebook, desayunan. Mientras tanto, me tomo un tecito para refrescar. ¿Quiénes desayunan? Realmente. ¿Quiénes desayunan? Juliet, Juliet, sí, claro que sí. También J. Man, también Erika, súper. Sol también. Gente tan juiciosa, Sandra. Aquí ya me aparecieron los no. Cecilia me dice que no, Lina me dice que ella sí. Sí. La verdad, bueno, este grupo es juicioso, ¿sí? Pero la verdad, hoy en día, por las diferentes actividades que nosotros tenemos, si desayunamos algo ligero y desayunamos algo cargadísimo en carbohidratos. Les coloco un típico desayuno: un café con leche con azúcar y una tostada o un pan y salimos pitados. Y eso si desayunamos algo.
O si no, cogemos y hacemos un picado de frutas y salimos corriendo. Y a veces nos lo vamos comiendo en el carro. A mí me pasó muchas veces. Incluso yo no desayunaba, porque yo tenía la idea que si desayunaba me iba a engordar más. Y muchos de mis pacientes me salen con esa idea de que si desayunan algo se van a engordar más. ¿Se acuerdan en el live pasado? En donde les decía que nosotros, el problema de nosotros no es que no tuviéramos fuerza de voluntad, sino que estábamos metabólicamente enfermos. ¿Y por qué? Principalmente por las comidas. Cuando nosotros rompemos el ayuno con alimentos cargados en carbohidratos, en azúcares simples, ¿sí? Como el café con leche con azúcar, el café no tanto el problema, pero sí la leche y el azúcar, y eso lo acompañamos con un pan o con una tostada, o con un croissant o con un dedito, porque eso a veces es lo que encontramos en el camino, o con una picadita de fruta, lo que hacemos es que elevamos los niveles de insulina. Y se acuerdan lo que les dije al comienzo de que nosotros genéticamente estábamos programados para la reserva, ¿sí? Para guardar en caso de que haya hambruna. Entonces la insulina, ¿qué hace? Él toma todo ese carbohidrato y lo reserva, lo guarda. ¿Y en dónde lo guarda? Lo convierte en triglicéridos. Y esos triglicéridos se van a encontrar principalmente en las células adiposas, aquí alrededor de nuestro abdomen, pero también en las células grasas, en las células musculares, perdón. ¿Sí? Por eso muchos pacientes que yo he tenido con obesidad, con problemas de azúcar, generalmente tienen los triglicéridos elevados. ¿Listo? ¿Y cuál se ha convertido esa comida principal? El almuerzo. ¿Y cómo son esos almuerzos? Si nos vamos a la historia, recordemos lo que significaba almuerzo o lunch, una comida ligera, algo suave para poder soportar las largas horas laborales, ¿sí? Y poder llegar a la casa y comer. Pero resulta que nuestra comida principal se convierte en ese almuerzo, y ese almuerzo es tremendo almuerzo, y generalmente lleno de carbohidratos. Aquí en la costa, por ejemplo, tomamos sancocho. ¿Y el sancocho qué lleva? Aquí tengo a mi chef, Nancy, que lleva normalmente un sancocho costeño. Yuca, ñame, plátano, mazorca. ¿Y con qué lo acompañamos? Con arroz. Y de paso tomamos agua de panela con limón. Y los que comen, por ejemplo, pastas con arroz. Entonces, muchas veces, en vez de que ese almuerzo sea un alimento, un combustible para poder seguir con las actividades durante la tarde, terminamos con un sueño y una pesadez. ¿A quiénes de los que están acá, tanto en Facebook como en Instagram, me puede decir, por ejemplo, quiénes tienen que pegarse esa pequeña siestecita después del almuerzo? O los que no pueden, se tienen que cargar de un buen café, bastante café. A ver, ¿quién les coge esa pesadez, ese sueño? Que a veces, si tienen la oportunidad, ahí me está contestando Nancy, yuca, ñame, plátano, mazorca y arroz. ¿Cuántos carbohidratos llevamos en ese sancocho? Entonces, ese almuerzo, en vez de ser ese combustible ligero que necesitamos, está cargado de carbohidratos y nos da cansancio, fatiga, sueño. Si te puedes pegar la cestica, bien, pero si no, a cargarnos de cafeína. Entonces todavía seguimos pensando que no tenemos fuerza de voluntad, sino que metabólicamente estamos enfermos. Y eso lo hemos dado cuenta por la misma historia. Y la cena para algunas personas es también una comida bastante pesada. Aquí Sandra me dice, sí, me da sueño. Da sueño cuando son las comidas tan cargadas. Y la cena generalmente en algunas familias, como es el momento en el que nos podemos reunir con nuestra familia, con nuestros hijos, después de terminar nuestra jornada laboral o la jornada de estudio, pues muchas familias es bastante cargada también. Cuando en la noche realmente nos vamos a dormir, y si nosotros comemos algo tan cargado, lo único que hacemos es cargar nuestro organismo, principalmente nuestra parte digestiva. Y nuestras hormonas empiezan a funcionar. En vez de que esas hormonas, que son las que deben estar activas en el día, se vuelven activas en la noche. Y nos da más hambre. Las personas, por ejemplo, que tienen trastorno de sueño o que trabajan en la noche, tienen una alteración. Que tienen alteración de ese ciclo circadiano, tienen una alteración también de la parte del apetito.
esas hormonas que están encargadas de dar hambre están siempre activas, ¿sí? Y las que nos dan saciedad están disminuidas, que son las que deberían estar activas en la noche. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ahora viene la pregunta. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Desayuno o no desayuno? ¿Almuerzo o no almuerzo? ¿Ceno o no ceno? Muchos de mis pacientes, y aquí hay varios conectados, yo sé que me van a decir, doctora, pero usted nos dice que tenemos que comer al menos 3 veces en el día. Sí. Antes de seguir, quiero hablar un poquito. Aquí en Cartagena viene mucho extranjero. Y algo que me parece interesante cuando hablo con ellos, por ejemplo, es que ellos dicen que nosotros los latinos comemos demasiado. Por ejemplo, los que vienen de Europa, ellos comen 2 veces en el día, ¿sí? Yo una vez hablé con una señora de Francia, que me encantó hablar con ella, era ya una señora de años, pero les digo la verdad, tenía más energía que yo. Y ella me decía, no, yo como 2 veces máximo, una comida muy mediterránea, muy con aceite de oliva, con pescado, con aceituna, súper. Y además de eso, andaba en bicicleta para su trabajo y se volvía, hacía yoga, viajaba súper bien. Exactamente, dice, desayuno de reina, almuerzo de princesa y cena de sirvienta. Es más o menos esta la frase que les utilizo con mis pacientes. Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Una, porque estamos acostumbrados, porque estamos condicionados. Y cuando por lo menos tocamos el tema del ayuno intermitente con los pacientes, no están muy acostumbrados en ese tema. ¿Y por qué estamos condicionados a comer 3 veces en el día, incluso hasta más? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre Pavlov? Sobre Iván Pavlov. Iván Pavlov era un fisiólogo ruso que hizo un experimento con los perros. Él lo que hizo fue que se dio cuenta que cuando les colocaba comida a los perros, ellos salivaban. Así que hizo sonar una campana. Y se dio cuenta que al sonar la campana, independiente de que hubiera comida o no hubiera comida, los perros seguían salivando o salivaban. Eso es el condicionamiento clásico. Resulta que nosotros, por tradición, nos hemos condicionado. Y te voy a colocar ejemplos de condicionamiento clásico. ¿Qué es lo primero que tú haces apenas te levantas? A ver, ¿qué es lo primero que tú haces apenas te levantas? A ver, quiero que alguna me conteste, tomo café. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Julie, tú sí tomas agua. Bueno, antes de empezar con estos hábitos, lo primero que yo hacía al levantarme era tomarme una taza de café. Porque si no tomaba café, ¿qué me pasaba? A ver, ¿quién me contesta? Si no toma café, ¿cuál es la idea que la gente tiene si no se levanta y no toma café? A ver. ¿Cuál es la idea que pasa? Acá está Elías y Timmy me contestó que toma café. ¿Qué pasa si tú no tomas café apenas te levantas? Ay, ahí está. Dolor de cabeza. Eso es condicionamiento clásico. ¿Quién te dice que si tú no tomas café te da dolor de cabeza o no rindes? Entonces las personas que no toman café viven con dolor de cabeza o no rinden. Eso es condicionamiento clásico. Te voy a colocar otra pregunta. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que ya son las 12 del mediodía? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te das cuenta, estás trabajando juicioso y de pronto miras el reloj, ya son las 12?
Facebook no logro. Ah, aquí ya vi los comentarios de Facebook. Ajá, tienes hambre, ¿verdad? Tu estómago te empieza a gruñir, ¿verdad? Eso es condicionamiento clásico, condicionamiento clásico. Y te coloco la tercera pregunta. ¿Qué pasa si no tomas jugo con el almuerzo? Estamos subiendo de nivel. ¿Qué pasa si tú no tomas jugo con el almuerzo? ¿Mm? Algunas personas, por ejemplo, que no toman jugo con el almuerzo, me dicen, es que me atoro, o como por ejemplo mi mamá, le da hipo. Eso es condicionamiento clásico. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Nos hemos condicionado a unas costumbres. Así que comer tantas veces en el día es lo mismo, es un condicionamiento clásico. ¿Listo? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema radica en 3 factores. Acá hay algunos que me contestan que no toman jugo, pero les cuento, la mayoría de mis pacientes toman jugo. Y cuando se los quito, válgame Dios, me dicen, pero ¿cómo es posible, doctora, que me vaya a quitar el jugo si yo me atoro, si yo no tomo absolutamente nada? Y de entremesa, cuando hacemos el plan de alimentación, lo primero que me pregunta, ¿y de tomar qué? Nada, agua, 1 hora antes, 1 hora después. Y les cuesta muchísimo trabajo. Listo. Les estaba diciendo que el problema radica en 3 factores. Radica en la cantidad de lo que comemos, radica en la frecuencia de lo que comemos, porque hemos aprendido que son 3, pero hoy en día nos están diciendo que son 5 y hasta más, ¿sí? Y también en la calidad de los alimentos. Y también existe un problema cultural en la alimentación actual que está influyendo por varias cosas, por los anuncios publicitarios y por los patrones de alimentación. Igor de Garine, en su libro de Antropología de la Alimentación, él dice, y discúlpenme, pero lo voy a leer porque quiero que quede bien claro el concepto. El advenimiento de la civilización industrial urbana ha modificado considerablemente la relación del hombre con su alimentación. A condición de poseer los medios necesarios, es hoy posible que ciertas sociedades consuman cualquier cosa en cualquier momento, lugar y cantidad. Existe evidencia científica que demuestra que hay una relación incorrecta con nuestro genoma y nuestra alimentación actual, lo que ha llevado a muchas enfermedades metabólicas. Hay un estudio, es un documental que está en YouTube, ojalá lo vean, es viejito, pero realmente vale la pena. Se llama My Big Fat Diet, espero que mis profesoras de inglés no me regañen por mi inglés, en donde el doctor Jay Worman demostró el daño tan grave que se le hizo a una población indígena canadiense cuando se le introdujo la alimentación occidental. De que morían o de que fallecían antes de la implementación de este tipo de alimentación, de accidentes, de enfermedades virales, de neumonía. Pero cuando empezaron a cambiar su alimentación tradicional por alimentación occidental, empezaron a ver obesidad, enfermedades metabólicas, diabetes, incluso la causa de muerte eran infartos. Así que él llegó a un consenso con esta población y empezaron a cambiar este tipo de alimentación por nuevamente a su alimentación tradicional, caza, pesca, lo que recolectaban, la agricultura, y sorprendentemente empezaron a bajar las estadísticas o la incidencia de enfermedades metabólicas. Así que eso es lo que nos estamos dando cuenta hoy en día. Regálenme un momento. Entonces, pasamos nosotros realmente en todo este recorrido, en todo este viaje, a un estado de hambruna, de nutrición, a una nutrición incorrecta. Entonces, para no hacer más larga la charla, y espero que les haya gustado realmente. En conclusión, ¿qué tenemos? Que las 3 comidas realmente fueron creadas con el fin de satisfacer nuestras necesidades
por el aumento de nuestras actividades cotidianas. Que nuestro organismo se ha adaptado por condicionamiento clásico a estas 3 comidas, ¿sí? Lastimosamente lo estamos haciendo en contracorriente de nuestra fisiología, de nuestra genética. Y ahí es donde vienen todos los problemas que estamos manifestando hoy en día. Y nuestra alimentación actual está en contracorriente de nuestra programación genética, de nuestra fisiología, lo que les venía diciendo ahorita. La ventaja de todo esto es que podemos cambiarla. Y aquí tengo muchos pacientes que si hiciera los invitar a hablar de los cambios que han hecho, pueden contar algo en forma general. Al principio me odiaban. Al principio me dice Mónica, nuestra health coach, dice al principio nos odian porque les tenemos que hacer cambio. Miren ahorita que les coloqué. ¿Qué pasa si quitamos el café apenas nos levantamos? ¿Qué pasa si no consumimos jugos a la hora del almuerzo? Muchas veces el hacer estos cambios a nosotros no nos gusta porque no estamos acostumbrados. Cuando yo les digo, por ejemplo, aumentemos la ingesta de grasas, aguacate, tomate cherry, bien sabroso, con aceite de oliva al desayuno, me abren los ojos así de grande y dice, ¿quién dijo que uno desayunaba con verduras? Ahora díganme a aquellas personas que les tengo que quitar el huevo. ¿Qué van a comer? Se les vuelve un caos. ¿Sí? Entonces, podemos cambiar nuestra alimentación, mejorar la calidad de estos. Jugos verdes, bueno, esa es una muy buena alternativa. Excelente. ¿Sí? Tenemos que aprender a comer. ¿Para qué? Para que lleguemos a un punto en que muchas veces, como les ha pasado a mis pacientes, que me llaman en la noche y me dicen, no tengo hambre. ¿Como o no como? Y les digo, escucha tu cuerpo. Si no tienes hambre en la noche, no comes. ¿Y qué ha pasado? Que después de un tiempo me dejan de odiar y me empiezan a amar. ¿Por qué? Porque su energía cambia, su estado de ánimo, mejoran su concentración, se dan cuenta que se sienten más saludables. Sus laboratorios mejoran muchísimo. Y la razón por la cual me consultaron, que era porque querían bajar de peso, empiezan a ver resultados, empiezan a ver cambios. Al principio talla y luego empiezan a ver cambios en la báscula. Así que lo quiero dejar con este mensaje. Desacondicionémonos, reprogramémonos y vamos realmente que nuestra alimentación sea hacia nuestra fisiología, hacia nuestra genética, como comían nuestros ancestros. Ese es el tipo de alimentación que realmente debemos implementar en nuestra vida. ¿Listo? Y quiero dejarlos con la invitación para el siguiente live, que lo vamos a hacer el día martes a las 6 de la tarde porque tengo un compromiso el viernes a las 6, entonces lo vamos a hacer el día martes, en donde vamos a seguir hablando un poquitico de historia porque tenemos que culpar a alguien. Por algún lado tenemos que culparlo, que la historia nos ha demostrado algo, pero por alguna razón algo o alguien ha hecho que nosotros comamos tan mal como lo hemos venido haciendo durante muchísimos años y durante muchísimas generaciones. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de esta frase, come menos y ejercítate más para bajar de peso. ¿Sí la han escuchado? Listo. Eso lo vamos a hablar en el siguiente live. Así que voy a dejarles un momentico para mirar qué preguntas tienen. Tanto aquí en Facebook, listo, y acá. El huevo, sí. Hay veces que hay situaciones, condiciones médicas en las que necesariamente tengo que quitar el huevo, ¿sí? No es para todo el mundo. O sea, no todo el mundo tiene el mismo tipo de alimentación. Por eso la asesoría es personalizada y cada persona tiene un programa o un protocolo totalmente diferente. Yo tengo, por ejemplo, una familia
que el hijo, la esposa y la suegra tienen 3 condiciones diferentes y los tengo con 3 tipos de alimentación diferentes. Les ha tocado adaptarse bastante, pero han visto resultados maravillosos. Así que bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Les quedó claro? ¿Les gustó? Erika, gracias a ti por estar acá en esta charla. Déjame ver. Con hambre no funcionamos. Bueno, la verdad es que si tú mejoras la calidad de lo que comes, créeme que no vas a sentir hambre. Incluso vas a sentirte con mayor energía. ¿Mm? Así que no veo más preguntas. Listo, no veo más. Entonces, solamente me resta decirles muchísimas gracias por haber estado en este live, en este encuentro, en esta cita con tu médico, la doctora Mayerlin Álvarez. Chao, chao. Y aquí también en Facebook. Muchísimas gracias.